minutos hemos estado platicando de la problemática del agua, que no es menor. Mire, incluso organismos internacionales como el Banco Mundial han hablado de la problemática del agua en nuestro país, de cómo la disponibilidad del agua en México ha disminuido de manera tremendamente drástica en los últimos años, en las últimas décadas, pero particularmente en los últimos años, de cómo cada vez es menos el agua, de cómo cada vez es menos el agua incluso para el consumo humano, porque la mayor parte se va al sector agrícola, que es algo que han platicado con nosotros el doctor Fernando Díaz Barriga. Pero de ese 15% que se destina al abastecimiento público en México, pues ¿de qué calidad estamos recibiendo el agua? Es una de las grandes preocupaciones. Se han dado a conocer datos bien alarmantes del nivel de contaminación que tiene el agua, y considerando pues las fuentes de abastecimiento a las que hoy está recurriendo San Luis Potosí, pues la preocupación va en escalada. El doctor Fernando Díaz Barriga, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo ha venido documentando desde hace tiempo y por eso lo saludamos en esta mañana. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Erika? Muy buenos días. Gracias por darme este espacio otra vez. Al contrario, doctor, la crisis hídrica que se está viviendo en San Luis Potosí nos ha llevado a buscar el agua en donde se pueda, de donde se pueda, a sacarla para poder llevarla para el uso agrícola, para el uso industrial, para el consumo humano. ¿A qué nos estamos enfrentando hoy día en el tema de la contaminación de esta agua? ¿Qué agua estamos recibiendo, doctor? Bueno, como la gente lo sabe, hay tres fuentes de agua muy importantes. Es el agua superficial, que por ejemplo en la Huasteca lo toman de los ríos. Es el agua subterránea, que por ejemplo en el altiplano, en la zona media, e inclusive nosotros lo tomamos de los acuíferos. Y finalmente el agua que tú compras embotellada, ¿no? El agua de los garrafones, sí, que supuestamente viene potabilizada ya de plantas. Entonces, dependiendo de este origen, es el nivel de contaminación. Es muy fácil que el agua subterránea esté contaminada por minerales que están en el subsuelo, entre los que destacan arsénico y flúor. Es muy fácil que el agua superficial del Huasteca esté contaminada por bacterias o virus que vienen del depósito de desechos orgánicos en los ríos, o inclusive puede venir contaminada también por residuos industriales. Y finalmente el agua que tú tomas, que tú compras en una botellita de plástico, pues puede estar contaminada por plásticos y por los plastificantes. Es decir, no nos salvamos. Uy. El agua está contaminada. Tú decides qué contaminante prefieres y qué nivel quieres. Ahora, hablemos en el orden que las enumeraste de las aguas subterráneas, porque cuando hablas de bacterias y estas cosas, pues la gente dirá, hervimos el agua. Pero ¿qué pasa cuando el agua viene de los pozos y que tiene esta contaminación de arsénico y flúor? Y que la gente, pues quisiéramos pensar que está comprando agua embotellada para el consumo humano, pero que en realidad sabemos que muchos la siguen tomando de la llave y con este procedimiento de hervir el agua. ¿Qué es lo que está pasando en estos procesos? Sí, pero además, déjame decirte algo. El agua subterránea sigue siendo fuente de agua muy importante, no solamente para algunos sectores de la ciudad de San Luis Potosí, sino al interior del estado, o sea, todo el altiplano. Claro. Estamos hablando de Villa de Ramos, estamos hablando de Salinas, estamos hablando de hasta de algunas zonas alrededor de Matehuala, en fin, donde el problema es similar, arsénico y flúor. Y los dos juntos actúan, se suman y actúan conjuntamente en el cerebro y afectan los centros de la inteligencia. Verdaderamente esto es algo muy grave, que los niños tengan menos inteligencia y además el efecto es irreversible. Pero tú dices, bueno, eso es en los niños. No, en los niños y en los adultos también afecta a los riñones. Entonces, es estar tomando un agua que te está dejando menos inteligente y que además te está atacando los riñones. Cuando la gente lleva a cabo el proceso de hervir el agua, ¿qué es lo que pasa con este en particular que viene de los pozos? Con esta agua que viene de subterráneo, hervir el agua empeora la situación, porque el agua se evapora y los minerales se concentran. Entonces, por ejemplo, si tú
haces un arroz con agua de la llave, como todos los que sabemos hacer arroz, sabemos que primero hay que humedecer el grano, Sí. y después hay que dejar hervir el agua. Bueno, pues el agua se evapora, pero el arsénico y el flúor quedan en el arroz. Uf, Que es lo mismo que hace cuando tú hierves el agua. Sí matas a las bacterias y sí hay que hervir el agua. O sea, ese es el problema. Sí hay que hervir el agua, porque el agua puede estar contaminada de bichos. Entonces, es una terrible ciclo vicioso, ¿no? Entonces, por eso nuestra intención de que el agua tiene que ser tratada con ósmosis inversa para quitarle los minerales que son neurotóxicos y nefrotóxicos. Ahora, incluso quien no usa esta agua directamente para preparar los alimentos, por ejemplo, las frutas y las verduras sí se lavan con esta agua de la llave, pues. ¿Es seguro, doctor, o tendrían que estarnos diciendo las autoridades, hay que tomar otra clase de estrategias? Mira, ahí es donde la gente dice que soy un exagerado, pero pues ni modo, yo prefiero prevenir que lamentar. Yo lavo el agua con agua de garrafón, yo lavo las verduras y las frutas, sí, primero con agua de la llave, pero después enjuago muy bien con agua de garrafón. Ahora, Sí. esta es una de las fuentes de abastecimiento, pero la otra decías la superficial, las presas, los ríos, etcétera. ¿Con qué nos estamos encontrando ahí? Porque no solo hablabas del caso de las bacterias, sino de los residuos industriales, particularmente en la Huasteca Potosina. Se ha venido denunciando esta situación históricamente, doctor. Sí, mira, ahí nos tenemos que focalizar en tres fuentes muy importantes en la Huasteca. Primero, por supuesto, la caña. ¿Sí? La caña que está por todos lados en la Huasteca, y el asunto es que en muchas zonas cañeras siguen utilizando enormes cantidades de herbicidas, todos son uno más tóxico que el otro. ¿Sí? Son enormes cantidades de herbicidas que fácilmente con la lluvia se van hacia los ríos, y ahí, bueno, no hay asunto. Después hay otra zona de la Huasteca, la Huasteca Sur, alrededor de Tamazunchale, Sí. donde principalmente viene el río Moctezuma y viene el río Claro. Los dos vienen de Hidalgo, y el Moctezuma inclusive se origina en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México. Estos dos ríos traen una muy fuerte carga de diferentes industrias, y el río Claro, por ejemplo, nosotros no conocemos un río más contaminado por manganeso en el mundo, porque el río Claro trae todas las aguas de la zona de manganeso de Hidalgo. Entonces, y el manganeso es neurotóxico, y el río Moctezuma, bueno, el río Moctezuma se origina en el Estado de México, luego pasa por el Estado de Hidalgo, se origina en la presa Endó, donde caen todas las aguas residuales de la Ciudad de México. Claro. Entonces, bueno, pues ahí se pueden imaginar ustedes, y ese es el agua que toman en Tamazunchale, ¿no? Entonces, las potabilizadoras fallan, y es cuando empiezan a aparecer tremendas epidemias Claro. de cualquier bicho, ¿no? Finalmente, doctor, con esta realidad, ¿qué tendríamos que hacer? Porque, a ver, del lado de los ciudadanos no podemos dejar de consumir agua, es lo que hay, es lo que hay a disposición. Mira. Y nos decías, todos tienen su variante. ¿Cuáles tendrían que ser las políticas públicas que se implementen para atender esta situación y reducir el riesgo a la salud de los ciudadanos? Sí, primero que los políticos tengan conocimiento de las cosas, ¿sí? O sea, cuesta mucho trabajo tomar decisiones cuando un político, yo no les llamo ignorantes, pero cuando quieren ignorar intencionadamente las cosas, ¿sí? Eso a mí se me hace hasta poco ético. Claro. Pero que el político entienda a lo que se enfrenta para que se asesore del conocimiento técnico. Si tú ya tienes un político capaz de generar propuestas, programas públicos, con un asesorado por el conocimiento, vamos de gane.
Bueno, yo le acabo de decir al presidente municipal de la ciudad de San Luis Potosí que ya no hay salida. Esta decisión del manejo del agua ya no se trata de abrir pozos, se trata de ponernos de acuerdo con Villa de Reyes, con Santa María del Río, con Zaragoza, con Cerro de San Pedro y con Soledad, o sea, un plan metropolitano del agua. Claro. O sea, verdaderamente es muy importante, porque en el mediano plazo el agua que vamos a obtener de la ciudad de San Luis Potosí, de Villa de Reyes, de todos lados, hasta del próximo municipio, si es que se establece Villa de Pozos, van a venir del mismo lugar. Pero si no tenemos un acuerdo del manejo de agua, esto se va a volver verdaderamente un infierno, un verdadero infierno. Uf. Porque el crecimiento de Villa de Reyes y de Villa de Pozos va a ser abominable. Abominable. Sí, Eso. Entonces, no hay forma. O sea, no se trata de abrir pozos, se trata de tener una proyección hacia el mediano plazo. ¿Y mediano plazo de quién estoy hablando? 10 años. Uy. O sea, en la siguiente década esto vendría, doctor. Vamos a estar raspados. De aquí a que llegue vamos a estar súper raspados. Cada ratito, Jonathan, nos va a pasar cada vez peor lo que nos pasó este año. Uy. Pero dentro de 10 años nos vamos a pelear por el agua. Eso suena poco inteligente, diríamos. Y además pensar que se puede prever, ¿no? Pensar que se puede bueno, atender pero hoy eso día. para preverlo hay que empezar ahorita. Claro. Yo he estado hablando con gente de la Huasteca que no se trata del proyecto Monterrey 6 nada más. Uh-huh. Se trata de qué voy a hacer los próximos años con el cambio climático. Claro. Se trata de hablar con el altiplano y decir de dónde voy a sacar agua. Y se trata de que los gobernantes digan, esto es un problema prioritario, no todo lo demás. Esto claro, es más este es el que debe de importante importar. que las carreteras. Doctor Fernando Díaz Barriga, como siempre te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y bueno, pues que nos abras los ojos a los ciudadanos, pero ojalá y le abramos los oídos a quien está en la toma de decisiones. Muchas gracias. Pero aquí lo importante es que ustedes sigan tocando estos temas para que la gente escuche. Con mucho gusto y así será. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos Gracias. días, el doctor Fernando Díaz Barriga, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, platicando con nosotros. Vamos a la pausa. Altavox.